Antes de cederle la palabra al compañero Sergio, nada más ponerlo en otra perspectiva también la problemática que atraviesa no solamente la educación, sino en términos generales. Si bien es cierto que el próximo año están destinados más de 300.000 millones de pesos para educación, para todo el sistema educativo, para la SEP. Hay una frase muy elocuente de los priistas. Ellos dicen que el amor se demuestra en la nómina. No es posible que se le destine esta cantidad a la SEP y por el otro lado se destinen 791.000 millones de pesos para el pago de la deuda pública, que excede y con mucho lo que está siendo destinado para la SEP. Y acá también me salta algo. No es posible que el próximo año esté presupuestado para pueblos indígenas, para el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 3.800 millones repartidos entre población indígena y ya afrodescendiente, 14, 15 millones de compatriotas, por una parte, y estén destinados también para el próximo año cerca de 40.000 millones de pesos para el pago del FOBAPROA, nada más para el FOBAPROA. Y en términos de la educación indígena, habría que preguntarse hasta dónde se está cumpliendo con la consulta a los pueblos indígenas, si ese es el contenido que ellos quieren, si esto lo satisface, que además ya no es algo, una cuestión de voluntad del gobierno, sino es un mandato jurídico, legal e institucional. Y aquí ha surgido al calor también de las luchas sindicales y las luchas por democratizar el sindicato, pero también por democratizar la educación. Han surgido propuestas desde abajo, y una de ellas la vamos a escuchar en voz del compañero Sergio. Para la formulación del PANAE o el Programa Alternativo de Educación, hay que mencionar que participaron dos compañeros desde un inicio en este proceso de construcción de este programa, que fue el compañero Gabriel Salón, a quien se le debe mucho, y también la compañera Gabriela Molina. Con ello le cedo la palabra al compañero Sergio para hablarnos del PANAE. Adelante, Sergio. Pues primero, gracias por la invitación. En segundo lugar, comentar que lo que hemos venido construyendo, como propuesta de Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, es una construcción colectiva de miles y miles de compañeros de distintas secciones democráticas del país y, además, habría que, considerar que hay un proceso no solamente de trabajo de la propuesta por la vía del hecho, sino también hay un ejercicio y un esfuerzo de presentar al nuevo gobierno la propuesta insistiendo en que debe de observar una serie de elementos básicos que hemos venido concluyendo como indispensables en el programa de educación para México y que deben ser considerados. Les voy a compartir una pantalla para irme un poquito más, a ver si me puedo ir más rápido. Bueno, el programa se llama Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, propuesta que estructuramos a lo largo de la lucha. La lucha contra la reforma educativa arranca desde los 80s y de las últimas batallas más cruentas de 2013 en adelante, son la parte conclusiva, digamos, pero no era una reforma solamente de carácter laboral, era también una reforma de carácter educativo y en ese terreno nosotros le respondimos desde varios espacios. Entonces, se trata de construir una educación integral, humanista y científica, y para eso esta propuesta de
programa nacional, una educación popular que nos trascienda de la autonomía a la soberanía, es decir, hay un proceso de cuarta transformación en el país que está planteando restituir la soberanía en un doble sentido, la soberanía nacional y la soberanía popular. Entonces, nosotros como trabajadores de la educación tenemos que hacer un gran esfuerzo por replantear y reubicar nuestra lucha por la autonomía y desde la autonomía. Es decir, hoy necesitamos trascender ese momento de la autonomía frente al aparato de Estado, frente al régimen y sus partidos, para colocarnos en la ruta de la soberanía nacional y de la soberanía popular. El programa es un modelo que intenta la formación de sujetos que actúan políticamente, socialmente, comunitariamente, un programa constructor de colectividades y de comunalidades y un programa que ayude a reconstruir la utopía, es decir, la utopía en un sentido de emancipación, de liberación y de programa político-cultural para México. El contexto para construir la propuesta pues tiene que ver en este terreno con la batalla de las ideas, la batalla por el conocimiento. El conocimiento se convirtió en uno de los instrumentos fundamentales de la opresión, de la explotación, del saqueo y del despojo. Como lo decía Fidel Castro, son las ideas las que iluminan al mundo, son las ideas justas, las que pueden traer la paz al mundo, etcétera. También como lo había destacado el propio Gramsci en el sentido de que cuando se llenan las mentes de la gente de toda clase de mentiras, de ficciones y de fantasías, como decía el propio Freire, pues entonces estas mentiras concitan la opresión, la dominación, la enajenación, la alienación, y por eso decir la verdad se convierte en un acto de transformación, en un acto revolucionario. Y el propio Che, que también insistía en cómo el conocimiento ayuda no solamente a desarrollar el razonamiento, el pensamiento, sino también a amar, a apreciar la verdad, el conocimiento de las cosas y a actuar en consecuencia, a actuar con conciencia, con solidaridad, con modestia. Y Freitas plantea la situación del contexto en este sentido de la gran batalla, cuál es la razón de una batalla tan cruenta por el conocimiento como la que hemos visto y como hemos escuchado a los distintos compañeros. Pues se trata del control de las mentes, de los cuerpos, de los pueblos, de las naciones, se trata de despojar de todo, se trata de oprimir, de sobreexplotar, y la única manera es tener un pueblo analfabeto. Entonces el control del masivo de las mentes tiene que ver con el analfabetismo social. Y entonces la política del pánico social, la política de miedo, pues tiene una cancha grande cuando nuestro pueblo está despojado de la palabra, del concepto, de la categoría, de la ley, de la filosofía, de las explicaciones básicas de la vida y del mundo. El capitalismo en crisis entonces necesita una política educativa analfabetizante para evitar una conflictividad social mayor en un marco de crisis de sobreproducción, de crisis económica, financiera, comercial, energética, medioambiental, alimentaria, política, etcétera, en donde prácticamente no tiene salidas. Las salidas que han venido observando son la destrucción, nuevas guerras, nuevos despojos, invasiones o pandemias, ¿verdad? Que también ahí hay que incluir la de las pandemias como una de sus salidas. Entonces, la reforma educativa neoliberal que corrió a lo largo de más de 40 años, pues tenía un objetivo central, alejar a la mayoría de los mexicanos de la cultura universal y del conocimiento, bajo dos premisas. La primera, que el 47% de la población sobramos como productores y como consumidores. El Club Bilderberg quiere reducir la población mundial. Y la segunda, que es preferible una sociedad con limitaciones culturales para entender su realidad y por tanto ser dócil, sumisa y colaborativa con el régimen, en lugar de tener una sociedad pensante y culta. Es decir, para ellos es más cómodo tener una sociedad analfabeta que colabora con el régimen a partir de las migajas.
Entonces son más de 40 años de analfabetizar al pueblo, las dimensiones las magnitudes de la crisis educativa son prácticamente un proceso de fuerte desarticulación del sistema educativo, de privatización en muchos órdenes, hasta el punto de la hipoteca de las escuelas con el programa Escuelas al 100, la destrucción de los derechos adquiridos, la destrucción de los procesos formativos de los niños, los jóvenes y en general de toda la población. Educar para una sociedad sobrante, marginal y sobreexplotada, la destrucción del proyecto histórico de la nación mexicana. Recordemos que los neoliberales venían planteando estructurar una plataforma de lanzamiento de sus grandes corporaciones en esta zona del norte, ¿verdad? En el bloque regional del norte, Canadá, Estados Unidos y México. Era necesario el proyecto histórico de la nación mexicana, y para ello era necesario este despojo cultural, esta invasión cultural y este abandono de la ciencia, para consolidar una educación para la alienación, la marginación, etcétera, en este proceso de deshumanización y de analfabetización social. Entonces, el abandono de las escuelas, la escuela empresa, la desprofesionalización del magisterio son componentes adicionales a un gran eje que tiene que ver con analfabetizar al pueblo. Y es que las escuelas efectivamente se convirtieron, y la educación se convirtió en una bandera de los pobres, en una bandera de los pueblos, porque efectivamente a la hora de que el opresor, de que el conquistador, el invasor llega, conquista, destruye, quema, prohíbe, somete, desarticula, extermina, a partir de ahí se da un proceso de dominación cultural que favorece el establecimiento de la colonia por más de 300 años, pero a eso habría que agregarle que el pueblo no abandonó su condición indómita, insumisa, que no abandonó su idea de liberación, de emancipación, de vivir en libertad, y que entonces el pueblo tomó en muchas veces las iniciativas de educación para educarse desde allí. Y entonces, en el periodo del siglo XX, sobre todo en ese periodo, el pueblo abraza las escuelas normales, el pueblo abraza las universidades, el pueblo abraza al Instituto Politécnico Nacional y a diversas instituciones, abraza la escuela pública y con ella avanza. Entonces, en la medida en que viene avanzando la escuela pública como una lupa que le permite al pueblo mirar sus problemas, pues en esa medida la escuela empieza a estorbarle al régimen de opresión, y entonces se plantea esta necesidad de destrucción de la misma. Entonces, desde las resistencias que nosotros en este contexto nos planteamos la necesidad de una educación popular, es decir, de una educación para el pueblo, desde el pueblo, una educación que debe ser formativa, es decir, integral, una educación que debe enseñar a pensar, es decir, humanista, y una educación que debe apropiarse de los grandes avances, de los portentosos avances, de las portentosas explicaciones que tiene la humanidad al día de hoy sobre los distintos fenómenos, de tal suerte entonces que con esta lupa pueda desplegar su conciencia, es decir, avanzar a la estructuración de una educación que forme ciudadanos conscientes. Esa fue nuestra propuesta en los debates en 2019 para abrogar la reforma educativa y para establecer una nueva ley. La educación popular no puede tener otra ruta más que la de forjar comunidades educadas y educadoras, es decir, reconstruir la comunidad, la colectividad, la comunalidad como como un gran sistema asambleario que actúa como una gigantesca red nacional, que es la que le puede dar soporte al proyecto de nación. Orientar la educación formal hacia la construcción de sujeto colectivo que vive la escuela como mundo y el mundo como escuela. Hacer del conocimiento válido y comprobable científico un instrumento en manos de los pueblos. Y entonces, cuando hablamos nosotros de la educación científica, no estamos hablando de la ciencia de Occidente, estamos hablando de las explicaciones válidas, comprobables, que ha alcanzado la humanidad, y también de los conocimientos válidos que ha desplegado la humanidad en las distintas latitudes. Esta educación integral debe ser entonces formativa, desarrolladora del pensamiento, potenciadora del desarrollo cultural, del acceso al cuerpo del conocimiento humano, con la formación en el método científico
con una actitud científica y que contribuya a la identidad y a la unidad nacionales, a la solidaridad. Las necesidades educativas que hay que considerar son por el científica tecnológica, para un desarrollo social y humano de sus culturas ancestrales, concebirse de otra manera, y sobre la base de repensar y de replantear nuestra cosmovisión, nuestra mexicanidad y nuestra unidad nacional, latinoamericana y universal. Entonces, los objetivos a considerar: formar ciudadanos sanos, conscientes. Nosotros nos planteamos como grandes rutas o ejes a construir o a considerar en el programa nacional: un desarrollo neuronal pleno, un desarrollo lingüístico integral, un desarrollo cognitivo lo más amplio posible, un desarrollo cultural, una formación del pensamiento y de la sabiduría, y un desarrollo ético y comunitario. Y entonces la educación científica requiere de una pedagogía de las ciencias, y esto es indispensable para comprender la realidad circundante, para tomar conciencia de la crisis, de los riesgos, de las consecuencias, tanto en marcha como posibles, para formular una nueva racionalidad, para socializar el conocimiento, para construir entre todos una nueva agenda de investigación científica, para humanizarnos y sobre todo para recrear la utopía. Es decir, la cuarta transformación no tiene futuro si no reconstruimos entre todos la utopía, es decir, a dónde queremos ir juntos, cuál es el proyecto de nación al que aspiramos, cuál es el sueño que compartimos. Y para eso necesitamos también no pensar solamente como nación, sino pensar como humanidad universal, con ciencia, con unidad, con salud y con felicidad. Y entonces la raíz de esto no puede ser otra, como decía, más que el desarrollo histórico de la nación mexicana, que avanza desde la formación de la conciencia universal con los primeros pobladores de estas tierras, con la conciencia de la insumisión frente al conquistador, sentimientos de la nación, pero que tiene su origen en la soberanía, en la asamblea comunitaria, en la organización de nuestros pueblos, conocida por los sacerdotes de aquel tiempo, como conciencia de la soberanía desplegada por la Reforma, como conciencia de justicia social desplegada por los Flores Magón en el programa del Partido Liberal Mexicano, como conciencia anticapitalista y antineoliberal que se despliega en todo el siglo XX con múltiples batallas, hasta llegar entonces a los tiempos actuales. Y entonces estas grandes raíces tienen que retomar la pedagogía milenaria del Toltecayotl, que se plantea la formación de seres humanos con equilibrio, es decir, con armonía, con integralidad, con paz, con complementariedad, etcétera. Y en donde se ponía en la base la alimentación, la salud y enseguida la educación antes que el poder o la organización social. Una educación que se basa en la diversidad de un sofisticado sistema de formación de las jóvenes generaciones, de transmisión de conocimientos organizados, sistematizados, de un despliegue desde los 4 sistemas generales que acabo de comentar: la alimentación, la salud, la educación y la organización social, y desde la comunidad, la familia y la escuela. Los pueblos originarios desplegaron o desarrollaron sus propios centros de formación de las jóvenes generaciones, y eso les permitió ese continuum en las grandes visiones, en los grandes objetivos que se trazaron. Y esto tenía como soporte una serie de puntos de encuentro básicos o fundamentales: el encuentro en el trabajo, en la faena, en el desarrollo de la ciencia y la cultura, en el desarrollo de la técnica y la tecnología, en el encuentro en torno a la alimentación, juntito al fogón, en el encuentro en la medicina tradicional, en el encuentro en la organización comunalista, asamblearia, consejista, en el encuentro de la fiesta, en el encuentro lingüístico, en el encuentro moral. Es decir, ahí hay una base, entonces, esta construcción hace una síntesis en cada periodo de análisis que aparece y reaparece constantemente. Entonces, cuando nosotros miramos el planteamiento de avanzar hacia una educación para el mejoramiento comunal y para vivir con decoro, educación económica, para mejorar la vida social doméstica, y Rafael Ramírez, pues no solamente vemos la visión del dominador o del Estado en turno, sino vemos también la incidencia del pueblo. Es decir, no ocurren las cosas tan en blanco y negro, van ocurriendo sobre la base de un conflicto constante y de una lucha bastante de los oprimidos, de los sometidos, de los despojados, por construir su liberación. Entonces, cuando Basol dice toda la tierra para quien la trabaja y pronto,
La educación debe ser el camino para la unidad nacional y la solidaridad, para un desarrollo amplio de los trabajadores, de su economía y de su salud, para métodos modernos de producción, para crecer culturalmente con ciencia y tecnología, para la preservación de la herencia indígena. O sea, allí vemos un discurso que entrelaza esa lógica de modernidad desde las cúpulas gobernantes, pero también vemos todo un planteamiento de carácter social o socialista, un planteamiento comunalista que viene desde la presión social, es decir, hay una presión social como una onda expansiva que viene desde la propia Revolución Mexicana. Y cuando el propio Cárdenas plantea que la miseria y la ignorancia y los vicios esclavizan a los pueblos, pues obviamente lo que está retomando es diferente, en donde la educación juegue un papel que en el proceso de la formación histórico constitutivo del cerebro, es decir, distintos del ser humano, de la formación del ser humano, desde el primer Homo sapiens hasta el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. También mirar el proceso histórico del cerebro que llega desde no solamente conocer la presencia del cerebro reptiliano, cerebro límbico, sino también y sobre todo del cerebro frontal, no córtex, que es racionales mayores o superiores. Y entonces este proceso es fundamental del conocimiento del cerebro para entender cómo aprendemos, cómo conocemos, cómo eso, porque lo que en realidad estudiamos no solo todos los días es el universo, es la humanidad, en su devenir es la vida. Entonces, desde ahí es importante recuperar el método de la dialéctica material para hacer este ejercicio que nos permita partir desde la objetividad, desde la causalidad, hasta poder llegar a los puntos más álgidos de la abstracción, de la construcción de las inferencias, del uso de la lógica y poder desde ahí entonces avanzar hacia lo que tiene que ver con los actos del pensar, es decir, cómo nosotros escalamos o estructuramos desde los momentos más iniciales, desde la conformación de la médula espinal y del bulbo raquídeo, hasta la protuberancia anular, el cerebro medio, la corteza inicial, la corteza temprana, la corteza primitiva, la corteza superior o sofisticada, cómo este proceso evolutivo constitutivo en cada niño de capacidad de raciocinio, primero de su cerebro como base material y luego de la multiplicidad de conexiones y de funciones. Desde aquí nosotros decimos que es el de la soberanía popular nacional, felicidad para todos. La autonomía tiene una dimensión política, una dimensión teórico-ideológica y una dimensión cultural que hemos ejercido desde el movimiento social. Llegó la hora de abrirnos paso a un nuevo nivel que es el de la soberanía democrática, el de la soberanía popular, el de la soberanía nacional, el de la soberanía social y el de la soberanía cultural. Y entonces desde aquí es que podemos pensar en estructurar el nuevo currículo. El nuevo currículo en la escuela pública debe ser el de las dimensiones nacionales. ¿Cuáles son las dimensiones nacionales? Pues la economía. No alcanzamos en este momento a estructurar o establecer una economía socialista o una economía de poder popular. Bueno, se alcanza para una economía de mercado mixto con rectoría del Estado, con protección del mercado interno, un gran eje que le puede dar soporte a este proceso de cuarta transformación, de política democrática participativa, de cultura vanguardista con base ancestral, de sociedad reconciliada, colectivista y solidaria, de ecología de la renovación de las redes de la vida y de cosmogonía planetaria en el sentido de convertirnos como seres humanos conscientes, felices, colectivos, comunitarios, transformadores. Y entonces de allí podemos ya desprender el modelo educativo y luego el modelo pedagógico. Entonces nos parece que pensar el día de hoy en un programa tiene que ver con hacer un gran esfuerzo en este gran concierto de todas las percepciones y apreciaciones que hay desde distintos niveles educativos y desde distintas latitudes de la nación mexicana, es posible un gran concierto de todas las propuestas que permitan estructurar un gran proyecto de la nación mexicana sobre la base del nuevo modelo. Y entonces pedagógico y lo didáctico no serán otra cosa sino la resultante de estos grandes fines de renovación de la vida nacional y de construcción entonces de la nueva educación, porque queremos entonces tener sujetos capaces de comprender su realidad, capaces de tomar conciencia de la crisis en marcha, de formularse una nueva racionalidad
de socializar el conocimiento, de no tenerlo encriptado, de construir entre todos una nueva agenda de investigación científica para respetar los tiempos de los demás. Gracias, Gerardo.